Marta ya supongo se lo habrá comentado. Y bueno, la charla la monté un poco con material que fui sacando de otras y lo aderecé un poquito más, ¿vale? Entonces, lo primero que todo, quiero daros las gracias por haberme invitado, por pensar que podía aportar algo con el trabajo que hicimos hasta ahora a vuestro grupo y organicé la charla en 4 bloques, ¿de acuerdo? Este primero no lo tengo nunca. Normalmente cuando doy una charla, pues o la gente no sabe quién soy, pero tampoco les importa porque es un congreso de informáticos, o más o menos saben quién soy y entonces no tiene mucho sentido más allá de soy fulanito de tal de la universidad cual. Entonces voy a hablar un poquito de mí, cosa que no acostumbro a hacer. Después vamos a hablar un poco de lo bueno, lo malo y lo feo de usar datos de medios sociales. Luego está la sección de el doctor está disponible, el doctor Amor. Entonces, aquel formulario que os pasé sobre preguntas, cuestiones, cosas que se os pasaran por la cabeza al respecto, pues voy a intentar atender todas las que llegaron por ese formulario. Y luego, para terminar, materiales a los que podéis echar un vistazo en los próximos meses y años para, por un lado, ver qué es lo que se está haciendo y sobre todo ver que es un área en la que lo que hay es mucho paracaidista, ¿vale? Vais a ver que hay poco sociólogo y mucho informático, mucho físico y mucha gente que pasaba por ahí y que como dispone de las herramientas, pues se está dando martillazos a los clavos, aunque a veces son tornillos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya empezamos bien. Una foto mía, por si no me veáis bien, me tenéis por partida doble. Soy profesor del área de lenguajes y sistemas informáticos. Mi campo de interés fundamental es la recuperación de información en la web. Dicho de otra manera, cómo funcionan los buscadores y cómo utilizar web semántica. Y esos intereses me llevaron a analizar logs de consultas. En el formulario hubo gente que mencionó, creo que hubo 2 personas al menos que mencionaron Google Trends. El Google Trends es una herramienta muy útil en la que ves cómo evoluciona el interés en un tema por parte de la población, incluso desagregada por regiones, en base a las consultas que introducen. Entonces, el análisis de logs de consultas es un tema muy interesante, pero muy difícil de investigar. Por cuestiones relativas a privacidad, pues las empresas de buscadores no es material que distribuyan alegremente, ¿de acuerdo? Y en 2006 sucedió un pequeño problema. América Online, que os sonará un poco, aunque sea de las películas, pues había montado un laboratorio de investigación. La idea era emular un poco pues, lo que hace Microsoft Research, lo que hacía en su momento Yahoo Labs, lo que hace Google. Montaron un laboratorio y, puesto que ese mismo año Microsoft había cedido a una serie de grupos de investigación seleccionados un log de consultas, pues AOL hizo lo mismo, pero con un archivo mucho más grande, con más usuarios, más consultas, durante más tiempo, eran 3 meses de datos y lo distribuyó públicamente. El archivo duró online, no llegó a 24 horas, defenestraron a todo el equipo de investigación y la publicidad fue nefasta. Con lo cual, todos los equipos de investigación que interactuaban con empresas de buscadores se encontraron con que el grifo se les cerró. La buena noticia es que en el mismo año en que fue un escandalazo que 3 meses de consultas anonimizadas se liberaran, salió Twitter. Y la gente se dedicó a contar pues, lo que comía, lo que desayunaba, los problemas intestinales que tenía y lo que se le pasaba por la cabeza. Con lo cual, mucha gente que queríamos investigar en logs de consultas nos movimos de una manera muy temprana a analizar Twitter, en una época en la que estaba muy mal visto, ¿vale? Se decía que era cháchara y nane y que a nadie le interesaba de qué era tu sándwich. Bueno, la cuestión es que son datos que en su mayor parte son públicos, no tenemos acceso obviamente a las cuentas con candadito, son muchísimo más ricos que las consultas. Pensad que
si utilizáis Google Trends, tenéis que intuir qué pueda haber detrás de que alguien introduzca, pues qué sé yo, Pedro Sánchez en un buscador. ¿Cuál es su intención? ¿Qué busca? Mientras que si alguien escribe un tuit, pues suele ir bastante más allá de poner 2 palabras. Están asociados a usuarios concretos, usuarios que están inmersos en una red social y en ocasiones, esto también es una pregunta que surgió en el formulario, están geolocalizados. Vamos a ver que en términos generales esto es una cosa que a los usuarios de Twitter no les hace mucha gracia y la inmensa mayoría de ellos no geolocalizan sus tweets, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, empecé a meterme en ese mundillo en torno a 2006 y digamos que a partir de 2011 empezó a haber publicaciones. Había material antes, pero era difícil de colocar y durante estos 10 años largos pues he trabajado en temas relativos a influencia, a spam, a profiling de usuarios. Preguntaba alguien en el formulario por datos sociodemográficos, vamos a ver por qué esto es necesario, análisis de opinión pública y eso me ha llevado a tener una postura que, digamos, en la comunidad no soy la persona más alegre del mundo. Sobre la predicción soy profundamente escéptico y sobre el impacto positivo de los medios sociales soy bastante pesimista, o sea que soy la alegría de la huerta. Para que no tengáis que ir a cribar las publicaciones, pues lo que hice fue poner aquí una selección, ¿vale? Estos son, digamos, si tuviera que enseñar mis mejores productos, pues serían estos. Hay 2 artículos en revistas de informática bastante conocidas, que son los primeros. Fundamentalmente es el de abandonad la idea de predecir elecciones con Twitter. El otro es un artículo, un special issue que editamos sobre el poder predictivo de los medios sociales. Luego hay otro, es más bien una columna sobre los impactos negativos en la democratización. O sea, olvidémonos de la primavera árabe y de todas esas cosas que nos vendían entonces, de que había que darle el premio Nobel de la Paz a Twitter por el profundo impacto positivo que tenía en Irán. Eso son chorradas. Y los 2 últimos son un capítulo en un libro y un libro publicado con Cambridge con 2 coautores sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales en la democracia, ¿vale? Entonces, viendo esto, la gente que no me conocéis estarán pensando, algunos igual dicen, bueno, igual sabe de lo que habla este hombre, y otros estarán diciendo, Marta, ¿qué clase de egocéntrico nos has traído? Que pone una foto suya, la webcam y nos lanza sus mejores publicaciones. Ya digo que esto no lo he hecho jamás. Bueno, entonces, para que me vayáis conociendo un poquitín mejor, preparé este corto que ilustra mi perspectiva sobre mi carrera. Bueno, esto era lo del egocéntrico, humildad. Los que hayáis visto la película igual captáis la referencia. Sí, sobre todo cuando en una posición tienes que explicar la lógica de tu carrera, ¿verdad? Bien. No es volar, es caer con estilo, ¿de acuerdo? La mayor parte de esas piezas, pues, de hecho la primera salió de pura rabia, ¿de acuerdo? Entonces, no me tomo muy en serio, ¿vale? Y tomo pocas cosas en serio. Con lo cual, si vais a trabajar conmigo o yo con vosotros, me tenéis que gastar como soy. Esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, os ayudaré en lo que buenamente pueda. Si digo que una cosa sé hacerla, muy probablemente sepa hacerla. Y si digo que no sé, no estoy escurriendo el bulto. O sea, voy a intentar no meterme en fregados en los que no sepa salir. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, una vez que me he presentado, ¿vale? He hecho cosas, parecen desde fuera que son más o menos razonables, pero fueron algunas de chiripa.
y no soy una persona seria, no me tomo en serio a mí mismo. Entonces, tomároslo con humor. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de explotar trazas digitales, ¿de acuerdo? En términos generales, sobre todo si habláis con informáticos que no sean yo, os van a intentar vender lo bueno siempre. Siempre es lo bueno. Y lo otro son problemas menores que, bueno, ya se solucionarán, solo que nunca se acaban solucionando, ¿vale? Porque los informáticos no quieren muchas veces solucionar cosas complicadas. Lo que quieren es hacer cosas nuevas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo bueno? Esta es una cita que uso mucho, es de un sociólogo, la cita ya tiene unos años, en una entrevista sobre un estudio que se había hecho con datos de Twitter, pues Alexander lo que nos decía es, bueno, si tuviera que soñar con un contenido de investigación, pues sería mandar un diario a la gente, que la gente apuntara sus pensamientos a lo largo del día y que me lo mandara. Dice, eso sería un sueño húmedo, ¿vale? Era una época en la que todavía podías decir sueño húmedo en prensa. Dice, y ahora resulta que nos cae del cielo todo esto que la gente está publicando y que de otra manera no podíamos conseguir. Eso es bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que a día de hoy, pues una parte grande de la sociedad, al menos la sociedad que tiene un acceso relativamente asequible a la tecnología, usa buscadores, usa medios sociales y está dejando rastros, lo que yo llamo aquí las trazas digitales. Y lo que nos dice la literatura es literatura dominada fundamentalmente, ya digo, por informáticos, matemáticos y físicos, pues es que la explotación de esos datos nos va a abrir la puerta a comprender mejor el comportamiento de los individuos en la sociedad, detectar y monitorizar epidemias. No tienen problema en seguir diciéndolo y el COVID nos pilló a calzón bajado a todos, ¿vale? Pero sí, monitorizamos epidemias. Entender mejor problemas de salud y salud mental, conocer efectos secundarios de medicamentos, cuantificar patrones de consumo de comida, pulsar la opinión pública, predecir todo tipo de rasgos sociodemográficos para usuarios individuales y, ¿por qué no?, usar esos datos como fuente de información para servicios de inteligencia, ¿vale? Todo esto se ha glosado y vendido como aspectos positivos, buenos, de la explotación de trazas digitales. Lo malo. Otra cita que uso habitualmente y que tiene 12 años seguramente. Dice, sí, el Big Data presenta nuevas oportunidades para entender nuestra sociedad. Pero hay un pero, ¿vale? Un pero. Dice, y el hecho de que tengas una cantidad de datos enorme no significa que entiendas nada de lo que hay detrás de esos datos. Y solo porque tengas muchos datos no significa que esos datos sean representativos ni sean generalizables, ¿vale? Entonces ya vino aquí Dana Boyd, no se rata, Dana Boyd quiere que su nombre y apellido se escriban en minúsculas. Una persona aguar la fiesta del Big Data, con el pero. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los medios sociales no son representativos de la sociedad, ¿vale? Entonces, es que en Twitter dicen, es que Twitter es Twitter, Twitter se representa a sí mismo, ¿de acuerdo? No representa a la sociedad. Esto tiene un aspecto negativo, obviamente, y es que la prensa, no solo en España, en la mayor parte de países, le resulta muy fácil estar en Twitter, le resulta muy fácil ver lo que pasa en Twitter y le resulta muy fácil transmitir eso como si eso fuera un termómetro de la opinión pública cuando no lo es. Como sociólogos, me imagino que esto es una cuestión que os preocupe. ¿Qué más pasa con el comportamiento online? Que no suele reflejar el comportamiento offline y en ocasiones es manifiestamente falso. Y no me estoy refiriendo a campañas orquestadas ni a desinformación, me estoy refiriendo a que la gente en Instagram siempre es feliz, siempre está contenta, siempre está de viaje, siempre está disfrutando y en LinkedIn da otra imagen y en Facebook da otra imagen y en Twitter da otra imagen. Por otro lado, tenemos el sesgo de autoselección. No todo el mundo que tiene una opinión expresa una opinión. Y lo que sucede en medios sociales es que en general los usuarios más activos, los más vocales, suelen ser los más extremos. Y da igual la postura que sea y da igual el tema que sea. ¿De acuerdo? Me da igual como si el tema es si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no debe llevar cebolla.
Las posiciones más extremas son las que se van a manifestar. Y la gente más razonable de, bueno, a mí me gusta más con cebolla, pero la puedo comer sin ella, no van a gastar un tuit en unirse a la polémica. Pasa otra cosa. Aquí suelo hablar de la psicohistoria de Asimov. Los usuarios son muy conscientes de que sus acciones colectivas cambian la percepción que otra gente tiene de esa situación. Y aquí hay una pregunta que luego atenderé de las del formulario, que hablaba sobre las campañas orquestadas para modificar la opinión pública. Quien orquesta una campaña en Twitter no quiere modificar la opinión pública, porque la opinión pública no está en Twitter, pero quienes están en Twitter son los periodistas. Entonces la idea es establecer la agenda haciendo creer a la prensa que sí hay una opinión pública. Entonces cuando es la prensa la que lo transmite. Por ejemplo, supongo, yo no veo mucho las noticias y diréis, Dios mío, supongo que ayer veréis el vídeo del tipo este en la triatlón de, bueno, no me acuerdo dónde era, el que se puso a hacer un gesto para la cámara y le ganaron. ¿Lo visteis? Bueno, salió ayer en un telediario, no sé en cuál. Bueno, eso llevaba rodando por Twitter desde el minuto 1. En el momento en el que ese tío hizo eso y perdió la triatlón, el vídeo ya estaba en Twitter. Entonces, claro, cuando ves en un noticiario nacional un vídeo chorras de Twitter, pues te dice mucho sobre de dónde vienen muchas de las noticias que se publican, ¿vale? Entonces la cuestión es eso, no se quiere modificar la opinión pública, se quiere modificar lo que cree la prensa que es la opinión pública. Y por supuesto hay bots y títeres. Entonces todo esto es malo. Y diréis, ¿y todavía hay cosas peores? Sí, lo feo. Pero bueno, hay más cosas malas. Bueno, el sesgo en la producción de contenidos, esto se me había pasado. Hay una preferencia por lo reciente, por lo extremo, por lo inusual, por lo bizarro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con Twitter? Porque yo os hablé de Twitter y mucha de la investigación que vais a leer es sobre Twitter. ¿Qué malo tiene explotar Twitter? Bueno, pues Twitter se le ha llamado la mosca de la fruta de la investigación en medios sociales. La mosca de la fruta os sonará de investigación en biología. Entonces hay muy buenas razones para usar la mosca de la fruta. Pero hay razones que derivan de la conveniencia. Las moscas de la fruta puedes tener muchas en poco espacio, son fáciles de mantener, son resistentes, crían de manera abundante, en poco tiempo puedes tener múltiples generaciones, con lo cual es conveniente. Pero no todo lo que aplica biológicamente a la mosca de la fruta aplica a todos los organismos, sobre todo si estás investigando cuestiones que afecten a seres humanos, ¿vale? Bien, entonces, Twitter es la mosca de la fruta. Y cuando digo que es la mosca de la fruta, quiero decir que no es la plataforma social más utilizada, ni de lejos. Tiene montones de problemas en cuanto a representatividad. Vamos a ver que los datos sociodemográficos que proporciona son nulos, pero lo que sucede es que ofrece un acceso a los datos que en comparación con los de otras plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, lo convierte en el que es más fácil de estudiar. Y entonces, como es el que es más fácil de estudiar, acaba estando sobrerepresentado tanto en la investigación como en las noticias. Cuestiones parecidas afectan a Wikipedia y a Reddit. Reddit, si no suena, es una plataforma de foros, ¿vale? Muy usada en Estados Unidos, también se usa en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y imaginaros que es una combinación de forocoches en femenino y le añades nazis, ¿de acuerdo? Y teorías de la conspiración. Eso es Reddit. Reddit es muy fácil de estudiar, Wikipedia es muy fácil de estudiar y en consecuencia la literatura está plagada de estudios sobre estos medios sin tener en cuenta que los seres humanos pueden estar utilizando múltiples plataformas al mismo tiempo, que en unas pueden ser muy vocales, en otras menos, que no siempre expresan todo lo que hacen y que lo único que tienes es una perspectiva muy sesgada. Estás mirando por una mirilla hacia un agujero hacia una zona muy concreta del descansillo, ¿vale? Entonces eso es malo. Lo feo
Jesús, Daniel, tenéis que haber preparado esto mejor. Esto es como lo del borracho, buscando las llaves debajo de una farola. ¿Por qué las buscas aquí? ¿Las has perdido aquí? No, pero hay mejor luz. Eso es lo que hacemos con Twitter. Entonces, sed conscientes de ello y por eso, cuando responda algunas de las preguntas, voy a enfatizar otras cosas aparte de mirar los datos que hay en medios sociales. Lo feo empieza con lo bueno, lo que supuestamente era bueno. Dejamos rastros cuya explotación abriría la puerta a cosas, ¿vale? Cuantificar los patrones de consumo de comida. Esto se ha hecho. Bien, ¿por qué razón los investigadores o las plataformas medios sociales tienen que mirar lo que come o deja de comer la gente? Ah, no, es que claro, habría que influir positivamente en la gente con trastornos alimenticios. A lo mejor la gente con trastornos alimenticios tiene un problema con los contenidos que le recomiendas, enseñándole gente que tiene un cuerpo que es anormal, ¿de acuerdo? O irreal. Predecir para usuarios individuales, esto se ha hecho. La orientación sexual, la etnicidad, el punto de vista religioso y político, los rasgos de personalidad, la inteligencia, la felicidad, el uso de sustancias adictivas, la separación parental, la edad, el género. No, pero es que esos son rasgos sociodemográficos importantes. Sí, pero si alguien desarrolla una tecnología que supuestamente detecta, qué sé yo, homosexuales y esa tecnología se usa en países donde la homosexualidad está perseguida, ¿no has pensado en ello? Respuesta real de un congreso real es: a mí no me mires, yo solo soy un ingeniero, ¿vale? Eso es feo. Y ya pretender utilizar Twitter, Facebook y demás como fuente para los servicios de inteligencia es la locura, ¿vale? Entonces, ¿en qué estáis pensando? ¿Vale? No va por vosotros, va por la gente que ha hecho estas cosas. Yo me incluyo porque hace años hice un estudio de estos de profiling, porque necesitaba los datos. Factible y razonable no es sinónimo, ¿vale? Y esto cuesta trabajo metérselo en la cabeza a la gente de STEM, de ciencias y tecnología, ingeniería y matemáticas. Que lo puedas hacer no significa que debas hacerlo. Como dice el meme, la ciencia te dice cómo clonar un dinosaurio, las humanidades te dicen por qué es mala idea. Que puedas derivar ciertos datos o entrenar ciertos modelos no significa que debas hacerlo. Es decir, hay cosas que simplemente tienes que decidir no hacer. No es lo mismo que algo se haya publicado con que sea de dominio público, ¿vale? Normalmente cuando una persona publica algo en un medio social, no es consciente ni piensa en que va a haber una caterva de científicos haciendo minería de datos y que a lo mejor se les ocurre usar sus tweets o sus fotos para, qué sé yo, predecir homosexualidad o depresión o tendencia suicida, ¿vale? Entonces la excusa de los datos ya estaban en internet, yo solo los cogí, es una excusa mala. Es como, sí, señoría, es posible que me haya ido con el coche de esa persona, pero es que las llaves estaban puestas. ¿Vale? Es una excusa parecida. Aunque trabajamos con textos, esos textos que puede ser que expongan situaciones sensibles o vulnerables o íntimas, los publicó gente. Entonces no es excusa, no es que estamos trabajando con textos, no estamos trabajando con seres humanos, eso es mentira, los datos son gente, ¿vale? Entonces todo esto es lo feo. Y esto es lo que durante muchos años la gente de las ramas técnicas que he trabajado con estos datos intentó no hacerle mucho caso, ¿vale? No quiero decir que ahora le estén haciendo mucho caso, pero se habla más del tema. Se habla de la ética, se habla del consentimiento y esto debería estar más presente. Más cosas feas que en general no te quieren explicar. Las trazas digitales, por ejemplo Google Trends, son un escape digital, son un subproducto. No se persiguió que la gente nos diera eso, no se construyó Google para vamos a hacer que la humanidad nos cuente cosas íntimas en 3 palabras. No, son un subproducto al que se le puede intentar dar un uso y se le está intentando dar un uso. Pero en realidad no son el nuevo petróleo estos datos, son residuos tóxicos. Y os voy a poner luego para saber más un enlace en el que alguien ahonda en esta metáfora.
Entonces, si los manejas como si fueran residuos tóxicos, la idea es conserva la menor cantidad posible durante el menor tiempo posible y, por favor, ten mucho cuidado con las fugas, ¿vale? Los sesgos, todos esos sesgos demográficos, de representatividad, de autoselección, de producción de contenidos, eso es peccata minuta. Lo peor de todos estos datos es que todos los prejuicios, todos los ismos, los sexismos, los racismos, las fobias, la xenofobia, la homofobia, las actitudes derogatorias, discriminatorias, el acoso, todo eso está en esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, si simple y llanamente trabajas con los datos en bruto, pues lo que puedes hacer es simple y llanamente reforzar todos esos aspectos negativos. Y no olvidemos que es un entorno adversarial. Va a haber agentes maliciosos que van a adulterar el ecosistema y van a falsear los resultados y las conclusiones que obtenemos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no nos podemos simplemente centrar en los aspectos aparentemente positivos, sin olvidar las limitaciones y sin olvidar toda la problemática subyacente al uso de estos datos. Bien. Y ahora vamos a intentar, o voy a intentar responder las preguntas, ¿de acuerdo? Si alguien de los que está aquí presente ahora no tuvo oportunidad de rellenar el formulario, bueno, pues luego tendremos tiempo, pero esto es una cosa que no había hecho nunca y me pareció que era bastante razonable. En vez de elegir sobre qué queréis que os hable, mandadme preguntas y hubo, creo que, bueno, menos de 10. He intentado atenderlas todas, ¿vale? Muy bien. Yo como antropóloga tengo mucho interés en el análisis de tendencias presentes en los discursos y narrativas en redes sociales o espacios como Google Trends. También en metodologías como Qualitative Comparative Analysis. No tengo ni idea de qué es el Qualitative Comparative Analysis. No, perdón, no lo oí en la vida, ¿vale? Seguramente eso es un problema mío. Y en ninguno de los textos que he manejado, pero insisto, son fundamentalmente de informáticos, físicos y matemáticos, no lo he visto, ¿vale? Tendría que meterme en ello. Sobre el análisis de tendencias, pues sí, tengo experiencia, tengo interés y aquí si me escribes y me dices qué preguntas concretas son las que te gustaría intentar responder, podemos mirarlo. Sobre Google Trends, el artículo de no puedes predecir elecciones, ese es un artículo bastante citado, pero un artículo muy citado mío, ni siquiera llegó a publicarse, es un preprint, y la traducción al castellano es probablemente con diferencia el mejor título que he puesto jamás, ¿vale? Yo quería predecir elecciones con Twitter y lo único que he conseguido es esta mierda de paper, ¿vale? Entonces, básicamente, yo claro que quería predecir elecciones. La gente no quiere demostrar que las cosas no funcionan, ¿vale? Tú quieres demostrar que funcionan. Pues había empezado con Google Trends. El problema con Google Trends es que era imposible comparar tendencias entre estados, en Estados Unidos. Yo empecé en el 2008 con las elecciones de Obama. Y una cosa que pasaba con Google Trends, y luego acabó pasando con Twitter, por eso no lo publiqué en 2008, y lo publiqué en 2011 como un post-mortem, era que Obama ganaba en todas partes. Ganaba hasta en Texas. Y claro, la cuestión es que ahí lo que observas es que hay algún tipo de problema con esos datos, porque era clarísimo que no iba a ganar en todas partes y que no iba a ganar Texas. Entonces, el post-mortem consistió en por qué razón Twitter dice que iba a pasar esto cuando esto no es lo que pasó. Entonces, es un tema con el que obviamente siento afinidad y la cuestión aquí sería ver qué preguntas se le ocurren a alguien de sociología y cómo intentar resolverlas. El enfoque que solemos seguir los informáticos es qué datos tengo, qué puedo hacer con ellos y ver si eso es más o menos plausible. Pero eso parece más bien un test de Rorschach a ver si convences a los peer reviewers, ¿vale? Entonces, de ese enfoque habría que intentar huir. Otra pregunta. Bien, esta persona me habla de los procesos anómicos, expone que considera que Twitter es muy distinto de WhatsApp, tiene una hipótesis que no genera los mismos
sentimientos de pertenencia al grupo, de compromiso social y que favorecen la anomia, los medios sociales. Quiere aprender sobre redes sociales, no sobre social media, y que aprender más sobre Big Data puede ayudar a definir mejor su estrategia de investigación. Que nadie se ofenda. Más que pregunta, esto era un comentario. Bien, no había ido a hablar de anomia en la vida, ¿vale? Problema mío también, de nuevo. Sobre el tema que comenta aquí. Hay interacciones en medios sociales. Si esas interacciones podemos considerarlas que son auténticas relaciones, no lo sé. Con lo cual, en mi opinión, va a ser, aunque se exploten datos de medios sociales para estudiar esa hipótesis de que los medios online favorecen la anomia, creo que va a ser inevitable plantear encuestas y realizar entrevistas, ¿vale? Y combinar ambos datos. No lo mencioné, pero hace unos pocos años empecé a derivar de temas políticos que ya me aburrían mucho, sobre todo los de predicción de elecciones, porque no funcionan y la gente no se cansa de intentarlo, a cosas, a temas relativos a salud mental, ideación suicida, depresión, soledad, etc. Entonces, esta persona, si crees que puedo ser de ayuda en algo, escríbeme y cuéntame más. Sobre WhatsApp, WhatsApp es una caja negra. Pasan cosas muy interesantes en WhatsApp, no tenemos acceso a WhatsApp, ¿vale? Entonces, este es un problema de muchas plataformas. Hay plataformas que no es que sean difíciles, es que son opacas. Y probablemente WhatsApp sea la más interesante de todas y no tenemos ni idea de qué pasa ahí, ¿vale? Aquí hice un pequeño sondeo en la literatura y hay aquí dos artículos que igual le pueden interesar a esta persona. En negrita puse uno que se llama Detecting Online Expressional Anomy, o Anomy, no sé cómo se pronuncia en inglés, and its evolutions in social media. Muy probablemente te decepcione. Vas a encontrarte con que no hay sociólogos entre la autoría de ese paper y que probablemente cuando leas las referencias llegues a la conclusión de que esa gente leyó anomia una vez, se informó en la Wikipedia y se lanzó a hacer un paper. Esa intuición, si la tienes, probablemente estés en lo cierto y eso es un enfoque muy de informático, ¿de acuerdo? Ya de físicos ni te cuento. Y luego, un paper algo más interesante es el cómo la gente desvela o habla de eventos vitales en medios sociales. Por supuesto, la gente va a medios sociales a hablar de me han diagnosticado una enfermedad, tengo un problema o un trastorno alimenticio, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, he tenido un aborto, he perdido el trabajo. Entonces, esos datos están ahí, pero no es trivial analizarlos y, en consecuencia, este tema a mí me parece que tiene mucho potencial, pero lo que hay que hacer es afrontarlo de una manera lenta y cuidadosa. Ahondaré más en otra pregunta que me hicieron que es interesante sobre este tema de cómo enfocar estos estudios, ¿vale? Bien, ¿de qué información sociodemográfica se puede disponer como respuesta a los diferentes hilos o mensajes? ¿Es posible transformar esas interacciones en métricas que no solo tengan en cuenta la intensidad de la respuesta, sino también información sobre quienes interactúan? ¿Se puede observar el seguimiento o impacto de un tweet que sea trending topic por regiones? ¿Con qué desagregación? ¿Hasta qué punto son comparables los seguimientos a distintos mensajes en función del emisor y cómo se puede corregir o analizar eso? Bueno, Twitter no te da información sociodemográfica de ningún tipo, ¿vale? Toda esa investigación que os dije de perfilado de usuarios, lo que trataba era de derivar precisamente esos aspectos. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el género? ¿La etnicidad? ¿La orientación sexual? ¿La afiliación religiosa? ¿La tendencia política? Mientras que eso te lo preguntan en Facebook explícitamente, en Twitter no. En Twitter tienes la bio y ya está. Y a lo mejor una foto, que igual es de tu perro. Entonces, dado un tweet, sabemos qué cuentas interaccionaron con ese tweet, sabemos qué cuentas están relacionadas con esas cuentas, pero es difícil ir más allá de lo que hay en la bio. ¿De acuerdo? Sobre los trending topics. Sale aquí un palabra, API.
interfaz de programas de aplicación. ¿Qué significa esto? El API es la forma en la que los programadores se comunican con Twitter. Los usuarios utilizan el interfaz en el móvil o en la web o en la tablet. Cuando tú lo que quieres es descargar datos de Twitter, lo que haces es escribir un programa que se conecta a los servidores de Twitter y les cuestiona cosas. Desde lo más sencillo como dame el perfil de este usuario, dame los últimos tweets de este usuario, a cosas un poco más elaboradas, ¿vale? Bien, pues la cuestión es que, dado un trending topic, no tenemos forma, hasta donde yo sé, de conocer la desagregación geográfica. Lo que sí te permite Twitter es que para distintas áreas geográficas cuestiones, preguntes cuáles son los 50 trending topics de ese momento. Entonces, digamos que trabajando del revés, podría intentarse. Sobre la tercera pregunta, no sé si la entendí bien del todo. En base a mi interpretación, contenidos similares, incluso idénticos, distribuidos por cuentas distintas, va a dar lugar a impactos diferentes. Casos muy obvios, los chistes. Hay montones de cuentas que se dedican a plagiar chistes. Y lo que suele pasar es que la cuenta más o menos conocida tiene mucho más impacto con el chiste que la persona que creó el chiste original. Podría estudiarse en base a esos contenidos o podría estudiarse en base al copypasta. El copypasta son estas situaciones en las que una persona empieza a ver textos repetidos, los atribuye a bots, pero en realidad no son bots. Es gente haciéndose pasar por bots, es gente haciéndose el gracioso, son troles, etc. Entonces lo que podría verse es cómo se propagan esos materiales que son básicamente clones, pero que no son retweets. Si entendí bien la pregunta. Muy bien. Otra pregunta. Quiero conocer la forma en que la gente joven utiliza la información de los gurús de la alimentación. Quiero saber cómo se difunde una noticia en redes sociales y qué claves se tendrían que tener en cuenta para saber el grado de influencia de ciertas personas en la difusión de la información, en particular la información falsa. Y me interesan el uso de plataformas de distribución de alimentos, Deliveroo, Globo, etc. Bueno, sobre la primera pregunta, la idea sería, primero, vamos a identificar esos gurús. ¿Qué plataformas usan? Que no solo van a usar Twitter, probablemente no sea la mayoritaria. Probablemente estén en YouTube, probablemente estén en Instagram, probablemente estén en Twitch, con lo cual lo que habría que ver es en qué plataformas están y qué datos nos ofrecen esas plataformas para saber el seguimiento que tienen. Y después, ¿qué sería interesante? Probablemente reclutar a usuarios en esas plataformas y hablar con ellos, pasarles encuestas, realizar entrevistas, etc. Sobre difusión de información, incluida información falsa o incorrecta. Hay un montonazo de literatura, me puedes escribir y también puedes ir a este enlace en el que tengo recursos al respecto. Sobre las plataformas de riders, no trabajé con ellas, le eché un vistazo y me da la sensación que los APIs, las interfaces que ofrecen para trabajar de manera programática, están orientadas fundamentalmente a los restaurantes. Es decir, cómo hacer que terceras partes creen aplicaciones para que los restaurantes trabajen con la plataforma y creen pedidos, ¿de acuerdo? Seguramente los datos sobre cómo los riders usan la plataforma obviamente los tiene, pero no los hace públicos, y pudiera ser que los riders, pues haya algún foro que pudiera ser de interés, ¿vale? Con lo cual, aquí, aunque esos datos existen, salvo que se consiga que la plataforma los ceda, pues veo difícil trabajar con ellos. Y probablemente haya que trabajar de manera tradicional, es decir, entrevistando a los riders o encuestándolos. Otra pregunta. Me interesa conocer la forma en la que se pueden difundir más y mejor a través de Twitter las investigaciones académicas. Le doy un uso casi exclusivamente profesional e intento difundir mis artículos. Me gustaría empezar a utilizarla como altavoz para el grupo de investigación al que pertenezco. Bien. Llevo mucho tiempo en Twitter, ¿vale? Empecé en 2007, pero ya os lo dije, no soy una persona seria
aunque lo parezca, y no me tomo en serio. Con lo cual, mi cuenta es bastante idiosincrática. No es una cuenta que tenga demasiados seguidores. No tengo una estrategia de ningún tipo. Básicamente, sí, si tengo algún trabajo lo difundo. Si tengo una charla que se puede publicar el vídeo o las transparencias, lo difundo, pero no tengo ningún problema en meterme en jardines, decir chorradas, opinar sobre la última película que vi, etc. Este meme me define muy bien, ¿vale? Mi Twitter lleno de chorradas. Persona que admiro y respeto y nunca me acuerdo que me sigue. ¡Pum! Me hace un favorito, un like a mi última tontería. Pues dices tú, ostras, es verdad, esta persona a la que tengo en un pedestal me sigue y resulta que le ha dado like a mi última chorrada, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Incluso con ese uso tan sumamente idiosincrático y poco serio, a mí me parece que Twitter es una herramienta fantástica para los académicos, ¿vale? Montones de mis trabajos en coautoría los he hecho con gente que conocí en Twitter y algunos solo los conozco de Twitter. El libro se escribió con 2 personas que conocí de Twitter y que solo muy recientemente conocí en persona, ¿vale? Entonces, ayuda a conocer a gente interesante y a tratar con esa gente en un contexto que no es el típico y habitual, ¿vale? Te he puesto 2 enlaces. Este es de un moodboard que he preparado para estudiantes de doctorado. Hablo sobre medios sociales. Y este es un libro que se llama literalmente Twitter for Scientists. Entonces te puede venir bien. Otra pregunta. ¿Qué grado de estandarización se ha conseguido en este tipo de investigación? ¿Sería posible ofertar temas de trabajos fin de grado o fin de máster? Y menciona aquí 2 temas. Uno sobre el Google para cuestiones de salud y otro para polarización del discurso en Twitter. Bueno, entonces aquí digamos que hay que distinguir entre investigación con mayúsculas, investigación con minúsculas e investigación entre comillas, ¿vale? Un enfoque riguroso, tanto en las preguntas que se plantean y qué es lo que vamos a aceptar como una respuesta válida a esa pregunta, como en el uso de los datos, no es trivial y eso no abunda, ¿vale? Enfoques menos rigurosos, en los que ponemos a alguien, normalmente un estudiante de informática, que recopile datos, muchos, generalmente de Twitter o de Reddit. Aplicamos algún algoritmo de aprendizaje automático. Me niego a llamarlos inteligencia artificial. Y en base a lo que sale de ahí, se intenta responder, fijaros en las comillas, alguna pregunta de interés social, son tan habituales que se llegan a poner no ya como trabajo fin de grado, sino en asignaturas de grado, ¿vale? Entonces, vamos a recopilar tweets y qué sé yo, predecir anorexia, se ha hecho. ¿Has predicho un trastorno alimenticio a través de Twitter? Respuesta, sí. Respuesta correcta, no. Has cogido datos, les has metido un meneo con un programa y han salido gráficos y tú has interpretado esos gráficos. Eso no es hacer investigación, ¿vale? Entonces, para intentar responder esa pregunta, sería interesante y tremendamente sano que se plantearan trabajos fin de estudios híbridos, ¿vale? Entonces, ¿es viable a día de hoy que alguien de humanidades haga todo el proceso de recopilado de datos y aplique los algoritmos de aprendizaje automático? Quizás no, ¿vale? Pero con tutela por parte de un profesor de informático probablemente sí. Y desde luego, una cosa que sería tremendamente interesante sería coger alumnado de informática y que lo tutelara o lo cotutelara gente de ciencias sociales. Entonces, es que me interesaría investigar esto. Vale, pero vamos a hacerlo bien. No es coger tweets que digan me siento solo, tweets que digan me siento acompañado
y hemos predicho la soledad. No. No, vamos a hacer las cosas bien, vas a leerte literatura de ciencias sociales y vamos a ver con esos datos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, para las líneas que mencionaste, el utilizar trazas digitales de buscadores para intentar hacer predicción de evoluciones de pandemias, por ejemplo, de todo tipo de problemas de salud, hay una cantidad de literatura enorme, ¿vale? ¿Qué sucede con casi toda esta literatura? Está centrada en Estados Unidos. Entonces, podría ser interesante centrarse en un caso que nos interese más, que nos interese pues, en España o en Europa, ¿de acuerdo? Como sabéis, la dificultad que tiene esa investigación es que te va a tocar un peer reviewer americano, canadiense, australiano, que considera que lo que pasa en sus respectivos países es perfectamente generalizable a toda la población mundial, pero si mandas algo hecho en España, pues te dice que no sabe si eso va a ser generalizable. Entonces, no digo que sea fácil, pero digo que merece la pena. Esta pregunta era muy corta. ¿Es posible manipular los trending topics para impulsar artificialmente unos sobre otros y crear un interés social sobre un tema que había escapado hasta entonces de la atención pública? Sí. ¿Vale? Bien, para quien no esté muy metido en Twitter, aunque como los periodistas están todo el día anunciándolo, pues casi todo el mundo lo sabe. Los trending topics son listas de términos. Normalmente son hashtags, lugares, celebridades, frases que son tendencia. La lista se genera algorítmicamente. Tiene en cuenta distintos factores, entre los cuales el volumen de tweets es muy importante. Otra cuestión importante es la coincidencia aproximada en el tiempo. Y otro, la novedad, ¿vale? En las primeras versiones del algoritmo, como digo, llevo desde el 2007 en Twitter, eran muy cutres y lo que pasaba era que Justin Bieber era trending topic a todas horas, todos los días, todos los años, ¿vale? Entonces se dieron cuenta de que solo usar el volumen no tenía sentido. Insisto, el algoritmo no es público, pero mucha gente ha intentado hacer ingeniería inversa, entonces circulan trucos sobre cómo la gente tiene que coordinarse para plantar un trending topic. Ni que decir tiene, entre esos trucos, uno muy habitual es utilizar cuentas falsas, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí existen todo tipo de trending topics que se lanzan, no con el objetivo de manipular la opinión pública, porque, insisto, la penetración de Twitter entre la población es minoritaria y en un país como España es francamente minoritaria. Pero los políticos están ahí, los periodistas están ahí, los académicos están ahí y esa es gente que luego tiene otros altavoces, sobre todo la prensa. Entonces, el objetivo último de manipular trending topics en un país como España no es plantar esa idea en la opinión pública, es plantar esa idea en algún periodista que lo lance en prensa nacional o en un noticiario de televisión. Y entonces, usando a la prensa como palanca, plantarlo en la opinión pública, ¿vale? Aquí tengo un enlace sobre Twitter sobre cómo funcionan los trending topics y estas son 3 cuentas que habitualmente publican análisis que hacen de trending topics y de redes de usuarios que les parecen sospechosas. Muy bien. Otra. Me gustaría conocer tu opinión sobre el futuro de las redes sociales. Considerando MSN una de las primeras y TikTok una de las últimas, ¿qué cambio piensas que habrá en el uso de las mismas? Hemos pasado de redes sociales de comunicación a redes sociales de entretenimiento. Parece que están para pasar el rato. ¿Qué utilidad tiene el empleo de datos personales recogidos de redes sociales para investigación? ¿Permiten describir a los individuos y la sociedad para lo que son o solo permiten recoger una imagen parcial? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si pudiera ver el futuro, compraba lotería. ¿Vale? Es lo que haría. Carezco de sagacidad o intuición como para ver tendencias a largo plazo. ¿Vale? No tengo ni idea de qué va a pasar con los medios sociales. En su momento, en los 90, usé Usenet y, en consecuencia, entiendo cómo funcionan los foros y Twitter. Nunca me gustaron los chats,
con lo cual la charla interactiva en general me aborrece. En Twitter estoy cómodo, pero no en Facebook, ni en Instagram. Estoy en LinkedIn, pero no lo uso. Entiendo el atractivo que tiene YouTube y TikTok para cierta gente, pero no estoy dispuesto a dedicar tiempo a ver vídeos, ¿vale? Ni tampoco me atrae mucho estar haciendo vídeos. Tengo un canal de YouTube al que subo charlas, porque son un subproducto, pero no creo vídeos para ese canal. Entonces no tengo ni idea de qué va a pasar con los medios sociales en el futuro. Sobre la segunda pregunta, sí. Los medios sociales, tal y como los entendemos ahora, no son herramientas de comunicación, ni de interacción, ni de debate. ¿De acuerdo? Son plataformas privadas en las que se explota uno de los últimos recursos que quedaba por explotar, que era la interacción entre personas. Entonces, el objetivo de esas plataformas, llámese Twitter, llámese TikTok, llámese YouTube, llámese Twitch, es engancharte durante horas y animarte a que de algún modo produzcas contenidos de algún tipo. Con comentarios, contenidos nuevos, por eso las memes arrasan, los retos virales, etc. La idea es que te entretengas, que te enganches y que produzcas más contenido, que entretenga y enganche a gente, que produzca más contenido, que entretenga y enganche. Es una rueda de hámster, ¿vale? Ahí recomiendo a esta persona encarecidamente que lea a Jodi Dean. Tiene un montonazo de artículos, montones de libros. Yo aquí le recomendaría estos dos, ¿vale? Que tratan sobre el capitalismo comunicativo y que es lo que nos lleva a estar enganchados continuamente scrolleando en Twitter o viendo non-stop vídeos de TikTok. Sobre la última pregunta, por supuesto, los datos son sesgados y parciales, pero pueden aportar luz. Entonces, la cuestión es la siguiente. A día de hoy, en 2021, no tiene sentido que ignoremos que hay gente que va a medios sociales a expresarse sobre sus opiniones sobre cine, productos, política, la situación internacional o sus vivencias personales, ¿vale? Lo que tenemos que ser es conscientes de las limitaciones que tiene. Entonces yo lo que haría es tener con esos datos pues las mismas cautelas que tendríais con cualquier tipo de dato autodeclarado. Es decir, del mismo modo que uno tiene que ser escéptico respecto a estudios en los que solo se trabaja con datos autodeclarados, por ejemplo, datos autodeclarados sobre cuántas horas al día ve la gente la televisión, cuántos libros ve al año, cuántos coitos practica al año. Uno no se cree esos datos, la gente miente. Lo mismo sucede con los datos de medios sociales. Pero si resulta que en ciencias sociales las encuestas con datos autodeclarados se utilizan, pues no veo por qué no se pueden utilizar esos datos, los datos de medios sociales, contrastándolos con otro tipo de materiales y enriqueciéndolos con otro tipo de instrumentos, como encuestas y entrevistas. No sé si esta es la última pregunta. Cada vez más los directivos de recursos humanos de las empresas usan las redes para obtener información de los candidatos a un empleo y toman decisiones basándose en esa información. Eso facilita la discriminación. ¿Existe algún medio técnico para evitarlo? ¿Podría implementarse alguna política general que limitase el uso de redes sociales con estos fines? Bien, no hay ningún mecanismo técnico. Me explico. Si yo cojo y tengo un Instagram público y pongo una foto mía desnudo, corriendo por la selva mientras intento cazar una zarigüeya, esa foto la va a ver cualquiera. Si eso se utiliza con fines contrarios a los que debería usarse, es decir, alguien decide que no me contrata por eso, pues entonces esa persona actuó mal, pero yo tengo el problema de que tengo que demostrarlo. Entonces la cuestión es que ahí tenemos dos opciones. O restrinjo con quien interactúo. Por ejemplo, en Twitter el problema que tienes es que o tienes candado o no lo tienes, o te autocensuras. Que eso es lo que hace mucha gente. Entonces, mucha gente hace cosas que obviamente no son edificantes, pero no lo pone en Instagram, no lo anuncia en Twitter, ¿vale? Respecto a los mecanismos legales,
Hace nada, en mayo de 2021, la Agencia Española de Protección de Datos publicó una guía en la que tocaba ese tema en concreto. Y lo que decía era que las empresas no pueden hacer eso, no pueden demandar esos datos, no pueden pedir al usuario que se los enseñe y, desde luego, no pueden solicitar, entre comillas, amistad a un candidato para poder verlos. Pero bueno, que no puedan, no deban, eso no significa que sea imposible hacerlo, no significa que no haya empresas que lo estén haciendo y, en consecuencia, pues digamos que ahí el mecanismo que hay, que no menciono, pues son obviamente los abogados laboralistas y las demandas. Puse un enlace a la guía. Bien, entonces estas serían las preguntas. Ya estoy a puntito de terminar. Para el que quiera saber más, este libro es fantástico, ¿de acuerdo? Os lo recomiendo encarecidamente. Investigación social en la era digital. Es un libro muy reciente. Papers. Intenté que fueran pocos, ¿de acuerdo? Algunos son más o menos recientes, otros ya tienen algunos años, pero son bastante importantes. Entonces, aquí se trata el tema de la representatividad. Aquí es uno de los papers iniciales que hubo sobre los peros, las limitaciones. Este es en el que se trata, hay vídeo, en el que se trata de que los datos son residuos tóxicos, sesgos, cómo utilizarlos en opinión pública. Este es uno de los coautores del libro que publiqué. Aquí lo que dice es que lo que vemos en Twitter no es apoyo, lo que vemos es atención. ¿Cuáles son los, digamos, el perfil demográfico de los usuarios de Twitter? Este ya tiene unos años. Cómo perfilar usuarios, cómo utilizar datos de medios sociales para estudios de comportamiento y el paper de Tufekci en el que lo comparó con la mosca de la fruta. 3 venues interesantes para que veáis lo que se está haciendo. Vais a ver que se habla de social media aquí. Uno pensaría que va a haber sociólogos, vais a ver que hay pocos, ¿de acuerdo? Pero si echáis un vistazo a esta revista o a los libros de actas de estos 2 congresos, lo que vais a ver con gran claridad es qué técnicas, qué preguntas y qué literatura previa lee la gente que intenta responder preguntas difíciles utilizando datos en medios sociales. Habrá ocasiones en las que os echaréis las manos a la cabeza y ocasiones en las que pensaréis que, bueno, si esta gente tuviera un poquito de orientación por parte de gente como vosotros, podrían hacer cosas interesantes, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues vengo a hablar de mi libro, ¿de acuerdo? Básicamente son vídeos. Este es uno que di me invitó la Fundación Ramón Areces hace 7 años para hablar de Big Data, Twitter, opinión pública y mercados, ¿vale? Te invitan a gastos pagos a ir a dar una charla a la Fundación Ramón Areces y vas, ¿vale? El problema era que yo de esto sabía, de esto un poco, de esto nada y de esto tampoco. Pero bueno, yo se lo advertí, yo a la gente no miento. Entonces, si queréis ver un vídeo un poco viejuno sobre cómo explotar Twitter y mi escepticismo ya en 2014 sobre el Big Data, pues podéis echarle un vistazo. Estos son, aprovechando que este año pandémico las clases en informática las dimos totalmente online, las grabé todas y las subí. No aparecen públicamente en el canal, pero las puede ver cualquiera, son listas privadas. Entonces, pudiera ser que os interesaran estas clases, estas 3 clases que di sobre límites en la minería de trazas digitales. Si queréis ahondar en los aspectos malos y feos que mencioné aquí. Si queréis saber un poquito qué es lo que hacen los informáticos con textos, con una perspectiva que intenta ser bastante razonable, sin vender motos, esto es de un máster de ingeniería web. Entonces son las sesiones sobre minería de textos, ¿vale? Una charla muy vieja sobre las elecciones con Twitter, que
a lo mejor os sirve para entenderme un poquito mejor, pues la tengo aquí. Y mi página web, donde podéis tener acceso a mis publicaciones, donde podéis tener acceso al blog en el que publico esporádicamente, mi usuario de Twitter y mi correo. Entonces, si os parece, aquí termina mi exposición